Buenas tardes amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y saben, hoy tenemos un programa muy agradable. Vamos a estar con Rita Cabarrús, que ahorita la voy a presentar formalmente o la voy a saludar formalmente, pero lo cierto es que hay un tema que nos preocupa demasiado. La educación de los niños, hacia dónde van los destinos de los próximos líderes. Sobre todo con, a veces, lo que apreciamos a simple vista, la falta de información y la deformación que los sistemas de gobierno han generado para de alguna manera tratar de orientar a los niños, y lo que vemos es que cada vez hay más desorientación o menos orientación, como lo consideren. En ese sentido, Rita, gracias por estar aquí con nosotros, es un gustazo. Y te pregunto, Rita, ¿hacia dónde va la educación en Latinoamérica? Creo que va ah, en dirección contraria a donde debería ir. Creo que el problema está en valorar cuál es el verdadero fin de la educación. Más avanza el tiempo y más pareciera hacerse esa brecha entre lo que hay que hacer y lo nuevo, ¿verdad? Aunque realmente las dos cosas se pueden hacer juntas, ¿verdad? Por ejemplo, todo el tema de la inteligencia artificial, eh, del pensamiento computacional, todo eso está perfecto, solo que debe servir para formar a la persona y formarla como ciudadano. La experiencia que tenemos, que hemos desarrollado en Guatemala, son más de 45 años aprendiendo cómo se dirige la educación hacia la persona. Ese es el secreto del que me gustaría compartir contigo, Alejandro. Te agradezco muchísimo esta oportunidad que para mí es valiosa. Me encanta poder conversar de estos aprendizajes porque creo que iluminan y enriquecen a todos. Y fíjate, qué bueno, la verdad es que vamos a platicar y vamos a hacerlo muy agradable y me vas a enseñar y nos vas a mostrar muchas cosas. Pero lo cierto es que creo que cada vez estamos viviendo en una manipulación de algunos grupos respecto de la educación y sobre todo de la formación de los niños, ¿no? Por ejemplo, te platico que aquí en México próximamente se celebrará el Día del Padre y ya ha salido un Ujú. comunicado de una autoridad que dice que basta ya de celebrar el Día del Padre y que lo hagamos inclusivo, que veamos a las nuevas familias, etcétera. Y tal pareciera que ahora la excepción debe de ser la regla y la regla debe de omitirse o de alguna manera olvidarse, y tendremos, reitero, que ir a los casos de excepción. Ojo, no digo que no sean importantes, pero lo cierto es que no puedes atentar constantemente contra las instituciones en aras, reitero, de las excepciones. Hay que considerarlos, desde luego, es válido y es respetable, pero no por ello hay que dejarlos abajo y la excepción subirla. No sé qué piensas. Me parece bien como tú lo expresas, porque realmente creemos en esas diferencias y pueden existir, pero sabes que yo también quisiera implementar o agregar un término que es el relativismo. Hemos llegado a un punto donde los valores son relativos y todas las creencias y las instituciones son relativas, así como que depende. Y hay cosas y hay valores que son fundamentales como la familia, como la formación de los niños y las niñas, como la formación ciudadana, como la formación de la persona, como como las competencias que se deben dar a los niños desde la más tierna edad. De la estructura de una sociedad depende su desarrollo y su éxito. Y más allá de eso, su felicidad y su bienestar. Tú diriges una fundación, estás en una fundación, y te pregunto, cuando creaste esta institución, este, ¿tuviste de alguna manera ese pensamiento a futuro de lo que íbamos a vivir, o simple y sencillamente no lo consideraste y lo viste más como un propósito de colaboración en ese momento? Fíjate que nuestra historia empieza con el Colegio Naler, que empezamos hace 45 años. Y realmente lo que encontrábamos, Roberto y yo, es que hay un desequilibrio en la formación de la persona, que en la educación hay mucho tiempo para todo lo relativo al conocimiento
y muy poco tiempo para formar a la persona y mucho menos para la ciudadanía. Entonces, nosotros empezamos con cómo se hace un colegio donde sea tan importante lo académico con el respeto por la persona, con el respeto por la persona. Y de ahí surge la ruta DAR. Y de ahí, o sea, pasados tantos años, surge la ruta DAR. Más o menos después de 20 años de estar en el colegio, junto con algunos padres de familia, nos dimos cuenta que los aprendizajes eran importantes y que los podíamos llevar afuera. De ahí surge la Fundación Carlos Martínez Durán y entonces empezamos a llegar a escuelas y a instituciones, porque no solo trabajamos con educadores, sino que también con colaboradores de empresas, de cooperativas, eh, eh, brindando actividades para fortalecer las competencias ciudadanas. Sin duda, platícanos un poquito, ya aprovechando que tenemos ahí el banner, platícanos un poquito de esto de dar. A mí me encanta enseñar eso porque siempre digo, esto no lo han visto, porque siempre es como muy interesante cuando te gusta aprender, encontrarte con cosas nuevas, con cosas que de las que nadie te ha contado, nadie te ha hablado. Eh, la ruta DAR, ah, la ruta DAR nace, su origen es la dignidad de la persona. Cuando hablas de educación, cuando hablamos de educación, no a todo el mundo le gusta empezar por aquí, pero realmente si lo comparáramos con un sistema educativo, es como la preprimaria, o sea, por ahí hay que pasar. O sea, la persona se tiene que hacer consciente primero de que existe. Tiene esa conciencia de que existe, le tiene que dar seguridad, confianza y algo muy importante, conciencia de su libertad. Sí. Oye, Eh, perdóname, conciencia de su libertad, conciencia de su libertad. ¿qué te me has Y sabes dicho? que Esto merece un programa, ¿eh? Ya nada más de lo que has dicho de conciencia de su libertad, merece un programa independientemente de que te interrumpí, pero qué bruto, qué fuerte es tú eso. sabes que como educadores tenemos que aprender cómo se educa entonces para la libertad, porque la libertad está amarrada a la responsabilidad, para que tú eres más responsable en la medida de que te sabes libre, porque uno elige lo que hace o no hace, o en qué dimensión lo hace. Pero todo esto tiene que empezar desde que eres pequeño, o desde que estás en las escuelas o en los institutos, educándote para la libertad. No estoy hablando absolutamente de libertinaje, igual que no estoy hablando de todas estas cosas que mencionamos al principio, de ese relativismo, no. Estoy hablando de que la persona debe aprender a hacer uso de su libertad. En esa medida que crezca la libertad, va a ser cada vez más responsable. La idea sería que los estudiantes en un proceso educativo, de como son de pequeños a cuando van llegando a los grados finales de la secundaria, deberían ser muy, muy responsables. O sea, deben salir ya formados como personas, como ciudadanos y como estudiantes o profesionales. Eh, la ruta DAR se llama DAR por tres letras principales. La D que está asociado al diálogo que lleva a la dignidad. O sea, el ejercicio que te hace consciente de tu valor es la práctica sistematizada del diálogo. Están válidos a hablar. El Wow. diálogo te da confianza, seguridad y conciencia de tu identidad. Y poco a poco te va llevando a la libertad, a entender que eres libre de hablar o no hablar, de escuchar o no escuchar, de estar sentado y hacer como que estás, pero no estás. Ya te pusiste así como que, ¿qué está Sí, diciendo? no, es que sabes que hay dos cosas que me han llamado mucho. Cuando hablabas de conciencia de libertad, mencionabas que era la responsabilidad que trae consigo el hecho de ejercerla, de sentirte libre. Y yo Uh -huh. recordé mucho que en casa mi mami me decía a veces que cuando yo asumía una responsabilidad, siempre me decía, libertad, ¿cómo pesan tus cadenas? Y es efectivamente eso, Qué tu, bonito. tu guía moral, tu guía ética, lo que en un momento dado va a pesar al momento de que estés libre y que puedas hacer lo que quieras. Es la que te va a conducir. Y eso es lo que tú comentabas también, dignidad. Es un aspecto de dignidad. Si tú te respetas, te amas y amas tus principios y valores, qué fuerte es estar en el camino, ¿no? Claro, cuando uno se mete a estos terrenos es mucho más fuerte porque parece más fácil irse por el camino suave, pero los resultados de no estar en la ruta DAR
están a la vista de todo lo que pasa en nuestros países, ¿verdad? Mira cuánto hemos sufrido en Guatemala, pues. Sin duda, sin duda, sin duda. Yo me acuerdo que había, también recordando en la primaria y secundaria, cuando había torneos de fútbol o de deportes, decían los papás normalmente, tú estabas jugando como niños, ¿no? Y tú como niños tenías un compromiso de jugar y no, sin lastimar, tratar de divertirte. Pero no faltaba el papá que gritaba, mátalo, éntralo, rómpelo, fractúralo, sácalo, ¿no? Y de repente escuchabas que eso, los papás eran los mismos que violentaban el juego de los niños, ¿no? Y entonces de repente tú decías, oye, ¿realmente tengo que romperlo para ganar? ¿Realmente se trata de lastimar, fastidiar, hacer lo que sea con tal de obtener un resultado? Y eso es, perdóname que te lo diga, cuando somos niños podemos jugar a la vida, pero desgraciadamente es que muchos de los prejuicios que surgen o de los lineamientos que nos rigen son dados por la misma sociedad grande que nos establece pautas conforme a sus valores. Fíjate que es muy interesante el nombre del colegio de nosotros, porque nos lo pusieron así como iluminación, y es Nalep. Nalep es una palabra quechí, que por supuesto pertenece a la cultura maya. Es uno de los idiomas que se hablan en Guatemala, y estos idiomas tienen sus palabras, sus ideas tienen un profundo significado. ¿Sabes que Nalep lo que dice es que las costumbres se aprenden por el ejemplo de los adultos, en la práctica y por repetición? O sea, que te están diciendo de hace miles de años que, 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 que tú le vas a enseñar a tus hijos esos valores con tu ejemplo, en la práctica, por repetición. No hay que dar clases de teoría, no es buscar en los libros, es el comportamiento que heredas, es lo que me estás diciendo del partido de fútbol. Por eso creemos que en este cambio de cultura que nosotros promovemos, los maestros juegan un papel fundamental porque realmente son los agentes de cambio. Los maestros pueden aprender el valor de ser ellos, el valor de ellos mismos, el valor de su liderazgo, el valor de sus estudiantes y el valor de los padres de familia. Los padres de familia deben ser conscientes de su valor como padres. Tú sabes que generalmente en muchas instituciones educativas los papás están como para ayudar, para no sé qué, cuando los dejan entrar, pero en realidad juegan un rol fundamental. Yo te preguntaría, ¿de dónde crees que salen mejor preparados los jóvenes? ¿De las instituciones privadas, de las públicas? ¿De dónde salen mejor preparados? Yo creo que honestamente salen mejor de algunas privadas y algunas públicas merecen ser consideradas. Pero el problema es que yo creo que conforme a las privadas, siempre tendrán más personas que puedan estar en la atención de los niños. Y es lo que... Fíjate que, perdón. Sí, y de alguna manera van a tener ciertos valores comunes a la institución. Sabes que es como un acertijo, porque en realidad sale mejor preparados de la familia. O sea, realmente Coincido contigo, el elemento que hace la diferencia es la familia. sin Y en la duda. familia, la mamá. Lo que pasa es que en esta sociedad enfocada en el conocimiento, las personas valen de acuerdo a la cantidad de conocimiento que tenía. Así que a más doctorados y más maestrías, más es la distancia. Sin embargo, en una cultura basada en el respeto por la persona o en la dignidad de la persona, todas las personas valen. Y entonces en una institución educativa los padres también valen y también se pueden reconocer como los primeros educadores de sus hijos. Hacerlos conscientes a ellos de ese rol te cambia los resultados. O sea, los papás asumen su rol y empiezas a tener cambios en los indicadores en educación. Esto es como, me gusta compararlo con la lámpara de Aladino, ¿verdad? Como que estuviera empolvada y sucia, pero tú suavemente la frotas y está, y eso es lo que logra el gran cambio, que los maestros se hagan cargo de su liderazgo, que los papás reaccionen, que los estudiantes asuman la conciencia de su valor, y entonces todo empieza a caminar en otra dirección. Entonces la inteligencia artificial, lo que quieras hacer, todo todavía es para abonar esa cultura, ¿verdad? Todo el conocimiento se necesita, pero para formar a la persona. O sea, esa es la dirección.
Sin duda, pero fíjate que cuando escucho a inteligencia artificial, hay veces que supongo que debiera haber una inteligencia natural, y esa es la humana. Y justo escucho a veces las campañas de los políticos, algunos discursos de personas, etcétera, o simplemente veo la televisión y de repente dije, o me digo, aquí no hay inteligencia, ni artificial ni natural, simple y sencillamente no la hay. Lo que se trata nada más es de provocar algún tipo de reacción en beneficio del resultado que ellos persiguen, sin importar la lógica, sin importar las premisas, sin importar de alguna manera utilizar una neurona. Ah, me gusta lo de inteligencia natural metido aquí, porque realmente cuando estoy hablando de enfocarte en la dignidad de la persona, lo que estás haciendo es fortaleciendo y fomentando todas las habilidades naturales de la persona. O sea, empiezas por hacerla consciente de ella misma, de los demás. Nosotros decimos consciente del otro, pero también consciente del medio ambiente, pues todo, al final todo surge de ahí, todo empieza ahí, con una persona consciente de su dignidad, consciente del otro, consciente del medio, con autoestima, que ahí metemos un elemento también que podrías hablar un programa de esto, el afecto en la educación, el amor, si lo quieres decir con palabras más claras, la dignidad que lleva al diálogo o el diálogo que lleva a la dignidad, el afecto que lleva a la autoestima y el respeto que lleva a la responsabilidad unido a la libertad. Respeto nosotros lo usamos como el valor que une, que integra, que amalgama estas competencias anteriores. Y sabes, fíjate que yo creo que quieres probar que existe o no la inteligencia, hay algo muy sencillo. Métete a las redes sociales y ve los TikToks y te vas a dar cuenta que en esas grabaciones lo que dista es el uso de la inteligencia. ¿Por qué? Porque son solo acciones para provocar reacciones. Y te das cuenta que pueden hacer unas acciones verdaderamente aberrantes o acciones que no respetan la dignidad de la persona que lo está dirigiendo. Sin embargo, consiguen el resultado o la respuesta que ellos buscan, ¿no? Que es llamar la atención. Entonces, por eso es que te decía, es increíble que ni siquiera esa inteligencia mínima se haga presente en forma masiva. Creo que estamos llegando más a una sociedad, perdón que te lo diga de alguna manera, bestializada, que a una sociedad buscando una forma de vivir lógica y pensada. Sí, yo creo que es cierto, primero es cierto lo que tú estás diciendo, pero también es cierto que el recurso que nos queda es la educación, Sin duda. es cambiar la educación, es darte cuenta que lo que hemos estado haciendo como educación, el resultado que da es esto, que vemos en todas estas redes, pero en otras cosas también. Pero también es cierto que si tú utilizas un modelo para ser consciente a la persona de todas estas cosas, sí hay cambios. Sí hay cambios más rápido y más económico de lo que tú te imaginas. Sin duda. Sin duda. Oye, Rita, pero una pregunta. Dijiste, tengo 40 años en mi escuela, en la fundación, en lo que he hecho, mis proyectos que he realizado. ¿En qué momento has encontrado la cima? Es decir, la cúspide de todos tus trabajos, de toda tu inteligencia, de todo tu conocimiento o simplemente de toda la información que has acumulado que te dé valor, que te dé satisfacción. Y por el otro lado, ¿en qué momentos has estado en la otra cima? En aquella que es la caída, la derrota, la frustración de que no alcanzas los resultados. Platícanos de esa ambivalencia, por favor. Tienes preguntas muy interesantes. Por eso es que es muy agradable hacer esto. Ah, creo que si te tengo ahí la ruta DAR, tengo una gráfica que, que representa mi sueño, que es como los resultados o los indicadores de por ejemplo, en el caso este de lo que te hablo, de un lugar, pueden cambiarse trabajando 64 horas al año con los profesores, es quebrar la estadística nacional, ponerlo en el primer lugar el resultado, con una metodología sencilla, simple y cercana a la persona. Ok, vamos a ver si
Me dijiste que teníamos un cartel. Mientras voy pidiendo a la producción, No sé, no sé si lo tiene. a ver, vamos a ver del material que tenemos, si nos Yo hacen favor no te lo, yo no te a lo, ver yo no si, te lo- si lo quieren, vamos a ver el material que tenemos, a ver si encontramos la gráfica que comenta. Tenemos la lógica del subdesarrollo, que es otra parte. A ver la que sigue. podemos hablar, ¿Esta nos sirve o busca la otra? es que creo que no, yo te estoy hablando de otra gráfica que yo no la envié, A ver, vamos a ver pero si tenemos otra gráfica, producción. no, creo que solo esas dos mandamos. Ah, Falta una. A ver si, bueno, esta es la agenda no, de la no, comisión. No, entonces nada no, más son las que no, tenemos. esa, Ajá. no, Bueno, no, regresamos contigo. sí, por favor. Eh, bueno, la parte baja probablemente es sentir la duda de los demás sobre si se puede hacer. Cuando yo renuncié a donde trabajaba y dije que iba a poner mi propio colegio porque yo entendía que tenía que haber otra manera de hacer las cosas, la respuesta fue: lo que usted quiere hacer no se puede hacer. Y todavía, todavía me sigue sonando así: lo que usted quiere hacer no se puede hacer. Probablemente, y siguiendo en la línea de pensamiento, sabes que toda esta historia empieza en mi primer día de clases a los 18 años, cuando un niño sacó un marcador de pizarrón enorme que había dentro del salón de clases, lo subió como que fuera un trofeo y me dijo: señor, si usted no usa esto para golpear a los niños, nadie le va a hacer caso. En ese momento, o sea, de verdad fue un golpe a mi corazón, porque yo desde pequeña quería ser educadora, tenía todo el sueño de enseñar, y me salen con una regla para golpear niños. Y como que fue el golpe bajo para surgir de ahí diciendo: tiene que haber otra manera de hacer bien las cosas en educación. Ahí me separé y ahí empiezan todos los procesos de innovación. Yo creo que estos baches, estas partes bajas tienen que ver cuando te estrellas un poco con la realidad y te das cuenta que no es así nomás cambiar las cosas, ¿verdad? Que te dicen: no, no se puede, esto no es así, o como está haciendo esto así, entonces no me gusta, o cómo hemos sobrevivido 45 años haciendo una cosa diferente, publicando o anunciando una nueva forma de hacer las cosas, y la resistencia al cambio, ¿verdad? La resistencia al cambio en algunas personas, no en todas, siempre. Si no, no estaríamos contando la historia ahora, pero el estrellarte contra, y como más te cuento el asunto, pero como más te hago creer que sí hay otra forma de hacer las cosas, ¿no? Sin duda, y tú eres una prueba viviente de que hay otra forma de hacer las cosas. Eso es lo importante. Por eso es que te decía, yo ahorita te dije a propósito esos dos momentos, pero yo creo que el momento más bajo en el que te diste cuenta fue cuando reflexionaste que la preparación que tenías no correspondía a tus sueños. Ese quizás fue el más bajo, porque a partir de eso empezaste a subir. Y el punto más alto es cuando encuentras la satisfacción entre lo que sueñas y tus realidades, lo que estás haciendo. Digo, eso fue digo, Me una forma, encanta. esa fue una Me- forma de me- pensarlo, ¿no? Y por eso es que te digo, la gran ventaja es que estamos hablando con una mujer emprendedora que ha creído en sus sueños, que ha ido por sus sueños y que ha tenido resultados con sus sueños, y de esos resultados la comunidad y los niños y los maestros y los papás obviamente los han disfrutado. Así es, así es, y poco a poco, o sea, empezamos con ese sueño y han salido cosas que nunca nos imaginamos, ¿verdad? Como que todo lo que aprendimos en el colegio llegara afuera del colegio, ¿verdad? Y entonces nos fuéramos a conocer lo que no teníamos idea que existía en el interior del país, porque empezamos a capacitar en un área que se llama el Ixcán, que es la parte alta del Quiché, que se comunica, hace frontera con México. Y, eh, y ahí me di cuenta que podíamos educar sin nada, sin luz, sin agua, sin baño, sin hotel, sin comida, sin micrófonos, sin nada, porque realmente el cambio se necesita hacer en la mente y en el corazón de las personas.
Y ahí empezamos a aprender cómo se hacía. Claro que cuando fuimos allá, nosotros aprendimos más que realmente lo que fuimos a hacer, porque era encontrarnos de tope con la realidad, pues. Así como, ¿y ahora cómo se hace? Queríamos que las personas leyeran, porque nosotros promovemos el hábito de la lectura. No había nada que leer. No había libros, no habían periódicos para decirte lo que entonces todavía había periódicos de papel. Entonces, el estrellarte con la realidad, ah, te hace cuestionar las cosas y qué estamos haciendo, pues. Y creo que los líderes tenemos responsabilidad cuando sabemos estas cosas de hacer que las cosas sucedan y que las cosas cambien, porque sí se puede hacer. Tengo Pero, esperanzas que con el momento que vivimos en Guatemala se abra un escenario más adecuado para multiplicar el programa, para llevar estos beneficios a más personas. Pero sabes también que es interesante y que cuando empecé a hablar te quería comentar, es que el problema es realmente humano, no tiene fronteras. Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, la mayor parte del trabajo en el interior del país, pero también nos hemos acercado a otras regiones del Salvador y Honduras. El problema es el mismo, la gente, las cosas se resuelven de la misma manera. O sea, el programa que tenemos realmente es aplicable y replicable en cualquier cultura, diríamos, de América Latina, porque hablamos español, pero porque el problema es humano. Eh, ¿Sabes que esa ruta se llama del desarrollo? Ah, y poco a poco todo esto de innovar te va llevando así por un mundo que llegas a una pared, crees que ya llegaste al tope y ahí te das cuenta que falta un montón otra vez. Pero el desarrollo tiene más de un lado, pues el desarrollo no se resuelve solo con asuntos económicos, el subdesarrollo es humano, el subdesarrollo es humano y tú puedes inyectarle a las comunidades dinero, no sé qué, si no le inyectas la dignidad, si no le inyectas la autoestima, si no lo llenas de respeto, de responsabilidad, es como caminar a medias. Entonces, impulsar el desarrollo es un reto para todos nosotros y yo creo que cuando tú haces estos programas y das espacio para comunicarnos y para contar todas estas historias y todas estas cosas que suceden, estás dando pie para que la rueda camine, pues. pero es que te voy a decir algo. Tú dijiste hace unos momentos, hablaste del diálogo. Y ahí pareciera que algo tan básico lo hemos perdido, la comunicación. Esto es un medio de comunicación, pero si te das cuenta, digo, con todo el respeto a otros medios, lo que menos hay es diálogo, hay menos hay comunicación, hay exposición de ideas, pero no hay comunicación. Entonces, a lo que me refiero es que cuando tú dialogas, muy probablemente vas a alcanzar un objetivo. Tan es así que, por ejemplo, ven en la justicia, la manera como en los últimos 30 años, 20 años, se ha tratado de implementar o se ha tratado de maximizar el diálogo. ¿Por qué? Porque ahí están los medios alternativos de solución de controversias. Y si te vas a la mediación, lo básico es el diálogo. Si te vas de alguna manera a la conciliación, lo básico es el diálogo. A la negociación, lo básico es el diálogo, quizá un poquito menos o mucho menos en el arbitraje. Pero estás hablando que los mecanismos alternativos reconocen la necesidad del diálogo, de la comunicación, para efecto de crear coincidencias y de ahí establecer bases para el desarrollo, como tú lo comentabas hace unos momentos. Entonces, pues yo creo que es genial lo que estás haciendo y lo que has hecho. Y lo más importante es que tienes tú ejemplos vivientes que ha resultado o les ha beneficiado en el desarrollo de sus vidas. Claro, ahora que hablas de diálogo, nosotros creemos que si solo una cosa pudieras hacer en un lugar, en un país, en Guatemala, para impulsar el desarrollo, si tuvieras que elegir una sola cosa que es educar para el diálogo, lograr que la gente hable, porque en historia atrás o tiempos atrás, el mismo sistema educativo ha impuesto una disciplina que lleva a sentarse y a callarse, o sea, no lleva ni a pensar, ni a participar, ni a reflexionar. Y a hablar se aprende hablando. Tú tienes que permitir y promover y provocar que la gente hable. Es correcto. Educar para el diálogo significa sistematizar el diálogo en las escuelas como que fuera, nosotros lo que proponemos
es sistematizarlo como que fuera una materia, un curso. Igual en las universidades, porque tú puedes ir a reuniones, yo no tengo contexto para comparar México, no puedo aportar ahí, aquí en Guatemala, pero puedo estar en una reunión con profesionales que tienen grado universitario y algunas especialidades a nivel universitario. Van a una reunión y tú crees que participan o que disienten o que aportan cosas nuevas. O sea, hay 20 personas y con suerte hablan 3 o 4. ¿Sí? Esa conciencia de que tú vales y de que tú eres una de las piezas del rompecabezas que necesitas en cualquier grupo para ver las ideas completas, para entendernos unos a otros. Um, es todo un ejercicio fantástico que tiene muchos beneficios. Nosotros le apostamos al diálogo como el primer ejercicio a instalar eh, de manera general, o sea, en la práctica por repetición y por el ejemplo de los adultos. No es fácil, no es fácil, pero tú necesitas diálogo en tu casa o en la mía, ¿sí? Porque no es fácil vivir juntos, no es fácil llegar a acuerdos, no es fácil no herirse ni no lastimarse, pero sí se puede hablar y sí se puede reconciliar. No, desde luego. Y fíjate que has dicho, sí se puede hablar y reconciliar. Desde luego, eso es lo que pretendemos todos, ¿no? Porque sabemos que, así lo que dijiste, tenemos que educarnos para transmitir. Sin embargo, yo lo veo mucho en los mexicanos y nos bromeamos todos. Aquí hay un verbo que lo inventó Cantinflas, que es el cantinflear, decir cosas sin sentido, sin lógica alguna, y pareciera que eso es, o sea, nos está retratando a todos los mexicanos, porque siempre estamos hablando sin decir nada. Cuando tenemos más elementos, cambiamos un poquito el esquema, pero si no, puedes escuchar, te reitero, pon atención muchas veces a las pláticas y tenemos esa facilidad, llenar de palabras sin significado, entre ellas, ¿no? Entonces, creo que es regresar a lo básico, a los fundamentos, ¿no? Como en el Karate Kid, ¿no? Que esto era para defender, pintar, lavar, ¿cómo se llama? Pintar, Ajá. bueno, etcétera. Es decir, cuando te salen las cosas naturalmente, cuando tienes ese sentido que sale y ese sentido crítico que se manifiesta, es cuando tienes la posibilidad de que tú pases a una etapa más avanzada. Yo creo que aquí, sin diálogo, no podemos dar ese salto. Claro. Lo que creo que es fundamental es reconocer que el diálogo es la herramienta básica para comunicarnos, para pensar juntos, para formar los equipos, para buscar soluciones, para reconciliarnos. Ah, pero necesitas entrenarte para eso. Es No es decir, cuando haya problemas, entonces en el organismo judicial y no sé dónde te van a usar diálogo. Para llegar a ese nivel, tú tienes que haber tenido, es como que fueras un jugador de fútbol y tú no puedes llegar al campeonato mundial sin haber pasado todos los días jugando fútbol. Entonces, dialogar es por lo menos así, aprender a dialogar. Nosotros tenemos normas para participar en un diálogo. Y sabes que es interesante que nuestras normas de diálogo y nuestra metodología de diálogo es aplicable a cualquier cultura. O sea, no necesitas, nosotros lo hemos usado porque como hemos trabajado en comunidades en pobreza extrema, hay muchas madres de familia, padres de familia que no han ido a la escuela, no saben leer, pero ellos sí pueden aprender la metodología de diálogo y la pueden aplicar y pueden dejar de pelear en sus comunidades o dejar la violencia familiar porque tienen una herramienta más civilizada que es usar la palabra para ponerse de acuerdo. Sin duda. Fíjate, Rita, alguna vez, hace unos años, aquí platiqué con unos expertos en sexualidad, terapeutas, y ellos empezaban a reír, ¿no? Y les dije, ¿cuál es el problema? ¿De qué se ríen? Dice, mira, lo que pasa es que cuando llegó una campaña de cápsulas azules, todos decían que con eso las parejas sobre todo ciertas parejas ya de edad, iban a mejorar, ¿no? Y cuando llegaban con nosotros esas parejas, ya después de la pastilla azul, decía, oiga, venimos hechos un desastre porque seguimos teniendo problemas, etcétera. Y entonces ellos lo que decían es, está bien, has hablado con tu pareja, qué es lo que está pasando, realmente hay una armonía, hay una conexión, está lo básico, hay una disposición a escucharse, a tener ese vínculo. Y dicen, no, pues es que eso no importa. No, al revés. Eso es lo que importa. El vínculo es lo que importa. Lo demás es accesorio y no siempre tendrá resultados. Pero si tú
en una situación tan personal, tan íntima, no tienes un diálogo, no tienes esa afluencia de la comunicación, no esperes resultados distintos de lo que has tenido hasta ahora, que ha sido un fracaso. Claro. Por eso es que yo creo que realmente instalar el diálogo, a promover el diálogo en las parejas, en las familias, es regresar al principio. ¿Qué es lo que te hace la ruta dar? Regresarte al origen. Hay un ejemplo que han sacado a propósito de las redes sociales de cómo saber si una miel es pura. Tú sabes ese juego que hacen, ¿verdad? De poner en un platito un poco de agua y tú pones una cucharada de miel, un poco de miel y luego lo agitas y sabes que si la miel es pura, lo que se refleja es un hexágono, o sea, es el panal, un panal con hexágonos. Y cuando capacitamos, yo uso ese ejemplo y hago la experiencia con los maestros o con los que capacitemos o con los colaboradores para decirles que la abeja, mire chiquitita que es y no se le olvida su origen, pues, porque creo que como humanos, cuando se nos olvida el origen y nos metemos en el conocimiento y en los negocios y en toda esta historia y nos olvidamos de la esencia. Lo mismo que tú estás diciendo de las parejas, de las familias. O sea, la solución está en regresar a la persona, en regresar al origen. Eso no quiere decir en dejar de aprovechar incluso las redes sociales. O sea, si las redes sociales fueran usadas, bien usadas o inteligentemente usadas, sería una super ganancia, ¿sí? Desde luego, pero la gran ventaja, Rita, es que en eso podemos contribuir, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo con este tipo de programas o de Y, este tipo de ajá, charlas. Aportar. en la ruta DAR tú puedes ver, no sé si la tienen en pantalla, A ver pero si quieren volver a poner la ruta de dar la primer lámina que pusimos. sí, la primera lámina, tú ves que está la dignidad, la autoestima, la responsabilidad y luego viene el conocimiento. Entonces, en esta nueva forma de regresar a la cultura, el conocimiento ocupa el lugar que le corresponde. El conocimiento es un medio, no un fin. Ese es como el gran aprendizaje. Es un medio para formar y transformar a la persona. O sea, el conocimiento informa y transforma a la persona. También da autoestima, pero es el medio para hacer fuerte a la persona. Lo que necesitamos es fortalecer a la persona y a través de fortalecer a la persona fortalecemos las comunidades, la cultura, el país. También es interesante cuando hablamos de liderazgo, negociación y emprendimiento. Nosotros creemos que la educación es el medio para formar a la persona, al ciudadano, el medio para educar para la democracia. Y cuando hablo de democracia, hablo de una cultura enfocada en el respeto por la persona. Y entonces estas competencias que están ahí de liderazgo, negociación y emprendimiento, nosotros lo que utilizamos es instalar dentro del centro educativo un gobierno escolar democrático que incluye un organismo judicial escolar. Entonces los niños desde pequeños son educados para el diálogo, son educados para el afecto, para la libertad, para el respeto, uh, para interesarse por saber más, para leer con placer de leer y el liderazgo, la negociación y el emprendimiento lo hacemos a través del gobierno escolar y de cooperativas de trabajo en equipo para todas esas competencias, impulsar el desarrollo de la persona, el desarrollo de la comunidad, el desarrollo de la familia. Tú has comentado que el conocimiento es un medio. Sí, así es. El liderazgo es un fin. No, el fin es la persona. Todo, o sea, todos son medios para formar a la persona, o sea, todo va enfocado, todo surge de la persona, es la persona que se va enriqueciendo con estas competencias, pero el origen de todo esto es la persona. Entonces, la persona, yo creo que todos somos líderes y algunas veces más o menos, dependiendo en qué situación estemos, pero el liderazgo es una de las competencias que necesitas para incidir en el bien común. Wow. Oye, y otra pregunta, con todo esto que has hecho, ¿has escrito o dónde la gente te puede dar seguimiento a a este gran esquema? Fíjate que yo no he escrito todavía, me he dedicado a hacer práctica, todo lo que hacemos es práctica. Por supuesto que sí hay documentos que narran lo que hemos hecho, pero
sí estamos ya con el compromiso de que la historia de Nalev hay que escribirla, pues. Y también, y hay un capítulo dentro de un libro publicado recientemente en Estados Unidos por la doctora Alison Borden, que es un estudio que relata los aprendizajes de esta experiencia, tanto en ciudadanía, en educación ciudadana como en democracia. Wow. Ahora, una pregunta, Rita. ¿Has hecho mucho en tus años? En X tiempo, en X recorrido de tu vida. ¿Hacia dónde vas? Sobre todo que ya has alcanzado ciertas etapas. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu meta próxima? Es escalar el programa a nivel de país y si da tiempo de región, porque fíjate que ahora son otras condiciones. Creo que nosotros también ya lo tenemos más claro. Porque cuando tú empezás a innovar, tú seguís como tu corazón y toda tu emoción, tu energía en esa dirección, pero no tienes idea dónde vas, solo sabes que tienes que ir. Y ha pasado el tiempo, por ejemplo, la ruta DAR, nosotros ya la pusimos así bonita y en imagen y todo, hará unos 8 años, 10 años y mucho. Pero eso, tu origen tiene 40 años, o sea, eso es lo que hicimos nosotros, es como el camino que recorrimos. Ah, entonces, mi sueño sí es multiplicar el modelo, sí es multiplicar el modelo. Y creo que las condiciones en el país están llegando al punto para que la gente empiece a decir, y si es cierto, y si sí se puede. Am, Así que he estado hablando con algunas autoridades y la idea es que ya están como, ya pueden visualizar que sí, ese es el camino, sí es eso lo que hay que hacer. No es fácil porque es como que tú vayas en un barco y te digan, no, no, pues el puerto no está aquí, sino que está allá, ¿verdad? Y hay que darle vuelta al timón. Sí, hay que darle vuelta al timón. Pero es Rita, más fácil de lo que te imaginas, es más fácil de lo que te imaginas y la gente te responde porque es lógico, es humano, es esencialmente humano y natural. Rita, es más sencillo cuando lo haces en compañía. ¿Cómo te podemos apoyar para difundir estas ideas? Qué, qué linda pregunta, qué linda pregunta. Ah, ¿Me puedes apoyar conectándome con personas que les interese el tema? Tal vez sería interesante hacer un programa donde pudiéramos conversar algunos educadores que hemos innovado en educación, que no necesariamente, bueno, así como ahora en una reunión virtual, pero dos, tres que podamos discutir, por ejemplo, cómo se enseña la libertad en una escuela. Yo te puedo contar cómo enseñamos la libertad nosotros, cómo hemos ido descubriendo, esto también lo hacemos. Ah, ¿Qué pasa cuando educas para la libertad? Los niños son más responsables, se portan mejor. Excelente, Rita. Claro que sí, ya saben, los que estén interesados en el tema de educación, sobre todo los que tienen áreas a su responsabilidad en educación, profesores, directores, etcétera, hagamos una Sí, charla de este tema. Creo que todos podemos aprender y la gran ventaja es que lo podemos comunicar y difundir a todas las personas. Rita, ha sido un tiempo muy valioso, pero ya desafortunadamente estamos a punto de irnos. Agradezco mucho que tu disposición al diálogo, como lo hemos visto en este programa, y solo me quedaría una pregunta pendiente. Bueno, dos. La primera, ¿nos puedes decir tus redes sociales? normalmente trabajo con YouTube y algunas veces en Facebook. Ujú. Ok, y va a estar como Rita. Aparece como Rita Nalep o Rita Cabarrus. Ok, bueno, pues ya lo saben, ahí así aparece, también en el folleto, en el formato, en los banners aparecía una Sí, en dirección. YouTube hay varios videos en donde está relatada la experiencia o las actividades de nosotros. Excelente. Y finalmente, Rita Cabarrús, en tus propias palabras, ¿quién eres? Ay, pues esencialmente creo que soy mujer, que soy soñadora, que, que tengo la pasión por educar y por transmitir lo que he aprendido. Creo en la educación y creo en las personas, creo en los niños. Am, y creo que la educación y los docentes son el camino que tienen nuestras sociedades para transformándonos, salir todos adelante.
creo que vale la pena vivir bien y buscar entre todos el bienestar, la paz y el desarrollo. Excelente, pues bueno, Rita, te agradezco mucho este programa. Realmente teníamos ganas de hacerlo, nos preparamos un poquito y creo que al final estamos aportando un poquito al público sobre un tema fundamental, comunicación, diálogo, diálogo. Gracias. Gracias, Rita. Me encantó conversar contigo, espero que sea realidad. Yo siempre he dicho, ¿por qué no nos juntan algunos y discutimos temas? O sea, sería apasionante a contradecirnos, o sea, y que de ahí salga a la luz entonces cuál es la verdad de las verdades, ¿verdad? Claro, vamos a Así, hacer una charla tipo mayéutica socrática de que todos hablen ajá, hasta ponernos de acuerdo en qué es lo que cuáles son los por lo temas. menos bueno, pongámonos de acuerdo en una cosa, ¿verdad? Es correcto. Es correcto. Gracias, Alejandro. Un placer estar contigo y aprecio mucho el tiempo y la oportunidad que me das de llegar con estas ideas a más personas y a más instituciones. Muchas gracias. Bendiciones para ti, bendiciones Salud. para tu programa. Gracias, gracias Rita. Saludos hasta donde estás. Salud. Saludos a nuestra hermana República de Guatemala. Estamos conscientes, estamos contentos de que estamos haciendo un gran esfuerzo por llevar a ustedes un poquito de conocimiento y sobre todo de que ustedes puedan aprender un poco con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, gracias Rita por todo y lo único que puedo decir es buenas tardes. Hasta la próxima.